Hola, bienvenidos al Poder de lo Sobrenatural, donde el protagonista es Dios. Hoy te doy la bienvenida y te gracias porque te has conectado. Te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que cada vez que subamos videos seas notificado. Hoy tu anfitriona, Laura Ernía, y tu anfitrión, Eliezer Hernández. ¿Cómo estás, Eliezer? Hola, mi amor, bien, ¿cómo estás? Lauriel, mi esposa, como ve, es bella como siempre. Hoy Laura también, Ernía pues, Hernández. queremos darte la bienvenida a el programa donde hablaremos y nos centraremos siempre en la palabra y donde todos los domingos la idea es que podamos aprender un poco más sobre las escrituras, un poco más sobre el propósito de Dios en nuestra vida. Y para ello, pues, hoy tenemos dos invitadas especiales, ¿verdad, Lauriel? Sí, súper especiales. Una invitada que ya estuvo con nosotros en un video anterior, la pastora Giovanna Cornejo, ¿cómo está? Ella estuvo con nosotros en el video ¿Qué tienes en casa? ¿Cierto? ¿Qué Sí, tienes Dios en me los casa? bendiga a todos. Y tenemos como invitada también una invitada especial que nos ha acompañado a nosotros en en algunos de nuestros programas, es Betsaida Díaz. ¿Cómo estás, Betsaida? Hola, ¿cómo están? Gracias por... Betsaida está en Ecuador y Giovanna está en Florida, Estados Unidos, ¿cierto? Correcto, sí. Correcto. Bueno, hoy te tenemos un tema muy, como decimos los venezolanos, chévere, muy chévere. Y se llama Sin tanta palabrería. Vamos a leer un versículo. Te invito a que lo busques, está en Mateo, capítulo 6, del 5 al 8. Yo lo voy a leer en una versión lenguaje actual. Me gusta muchísimo porque, como decimos nosotros los venezolanos, es como muy criollo y entendemos como que va más al punto, entendemos más ahorita esas palabras que tiene, esa expresión. Así que bueno, te invito. Mateo 6:5, ¿ok? Sí, Mateo capítulo 6, versículo 5 al 8. ¿Ok? Ok. Yo voy a leer lo que es la versión lenguaje actual y dice: Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso, oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios le va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Amén. 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 Ahí está, versículo central. No usen tantas palabrerías como si no conocieran verdaderamente Dios, porque cuando tú conoces a alguien, vas sin tanto protocolo, sin tanta cuestión, vas confiado y sabes lo que le vas a decir y vas confiado porque vas a hablar. Es una relación que tú vas a entrar allí. Hoy vamos a hablar un poco de qué es realmente la oración. La oración. Miren, la diferencia entre rezar y orar, vamos a decirlo un poquitico. Rezar es cuando haces muchas repeticiones, ¿ok? Es Ujú. como si llevases un protocolo en algo que tienes que hablar o pedir. Pero orar es entablar, hacer, crear una relación con otra persona. Es cuando tú desnudas tu corazón allí junto con el otro y hablan. Y sobre todo, la oración no es un monólogo. Tienes que entender que una oración, en este caso estamos hablando de la oración con Dios, no es un monólogo, no es que nada más te va a escuchar a ti, no. Ahí tú hablas, oras con Dios, conversas con Dios, pero Él también necesita hablarte, comunicarte y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos Excelente. a dejarlo hasta allí y vamos a escuchar un poco de lo que el ser tiene para decirnos con este tema de sin tanta palabra. Amén. Te escuchamos. Bueno, hay unos pequeños detalles acá que estuve investigando
Pero obviamente esta es una reunión participativa, así que si quieren comentar algo cuando esté hablando, pues hablamos los cuatro sin ningún problema. ¿Ok? Todos tenemos cosas que aportar. Bien, me da mucho gusto algunas cosas que yo he visto. Nosotros los cristianos no estamos para condenar ni para juzgar a nadie si lo hiciste bien o lo hiciste mal. No, la idea de esto es que tengamos una orientación de cómo debemos orar sin tener tantas ataduras mentales o porque creemos que una persona tiene más vocabulario bíblico que yo, puede orar mejor que yo y puede ser que Dios le escuche más a ella que a mí. No funciona así, ¿ok? La oración es algo muy íntimo, algo entre Dios y tú. No necesariamente porque una persona tenga muchos años en la iglesia, va a estar más cercano a Dios, no. ¿Ok? Todos estamos en una posición que le podemos pedir a Dios. El problema es cómo está nuestra condición espiritual también para poder nosotros acercarnos al trono de la gracia, para poder hablarle a nuestro Dios. Y sin embargo, todos le hablamos a Dios, inclusive a las personas que no creen en Dios, a las que se dicen ser ateas, cuando tienen algún problema, y creo que es la segunda vez que lo comento, dicen, Dios mío, ayúdame, por favor. O Dios mío, cuida a mi hijo. Y ellos dicen que no creen en Dios. En Venezuela, para los que no son venezolanos, nosotros tenemos una costumbre que no lo he visto en ningún otro país y es decirle a nuestros hijos, Dios te bendiga. ¿Ok? Y estoy seguro que no hay ni un solo venezolano, al menos yo no conocí nunca ni a un venezolano, a un compatriota que no le diga a sus hijos, Dios te bendiga, y aún siendo ateo. ¿Ok? Entonces, viendo algunas cosas de algunas religiones, me llamó mucho la atención un estudio de una mujer que se llama la Madre Teresa de Calcuta. Ella es católica, pero el hecho de que sea católica, nosotros como cristianos no vetamos a nadie, sacamos lo bueno de todo, ¿ok? Y me llama mucho la atención que ella usaba una metodología cuando iba a ayudar a los pobres y le decía a las otras monjitas, le decía, si vas a llevarle algo al pobre, llévaselo, pero debes orar primero a Dios para que tu ayuda esté acompañada con la presencia de Dios, porque si no, son regalos vacíos, son solamente cosas materiales. Entonces imagínense ustedes cómo tenía claro esta persona que es muy popular a nivel mundial, como el hecho de la oración. Ok, hay otros versículos que hablan mucho sobre la oración y el tema es que también se habla mucho de los justos. Dios dice, la oración del justo puede mucho. ¿Ok? Hay una parte en Apocalipsis que habla sobre el aroma de las oraciones del justo. ¿Ok? Eso quiere decir que Dios escucha al justo. ¿Y cuando no somos justos? Cuando cometemos algún pecado, pensamiento, palabra, obra. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué debemos hacer nosotros? Normalmente, por lo menos a mí me enseñaron que primero debemos pedir perdón por las cosas, por los pecados que hemos cometido. Es como algo, no es que sea una regla así que tienes que hacerlo, no, porque a veces uno va manejando o va en el autobús o vas caminando y uno dice, Dios mío, ¿qué opinas tú, Señor, si yo hago esto? Si yo hago... pues uno parece en la calle hablando solo, pero realmente uno está hablando con Dios. Y mi oración, cuando yo estoy caminando, que voy caminando a hacer algún trabajo, alguna cosa, Dios mío, ¿será que hago esto? Y yo analizando las situaciones de la parte laboral, en la parte que tengo alguna problemática, yo oro y le pido a Dios sabiduría, le pido, pero no es algo religioso que me arrodillo en frente a la máquina que estoy analizando, no, simplemente le pido sabiduría a Dios. Dios es mi amigo y Él me escucha. Cuando hay estorbo en las oraciones, entonces, si tú comienzas una oración pidiéndole perdón a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Verdad que sí, Carolina? ¿Verdad que sí? Correcto. Y entonces, hay otra partecita en el libro de Pedro que me encantó mucho. Yo siempre se lo digo a mi esposa y se lo digo a todos los varones que conozco, o en la medida de las posibilidades, ¿no? Que hay algo importante, y ustedes, mujeres, recuérdenselos a sus esposos. A ver, tú sabes que en Pedro dice
que las oraciones del varón de la casa no es escuchada si no tratan bien a sus esposas. ¿Sabían eso? Claro ¿Ah? que sí. Sí es. Así es. Entonces, un Son ejemplo, estorbados. son estorbadas. Entonces, primeramente, entonces, la esposa como vaso más frágil, ¿verdad? Primeramente, y entonces, obviamente con tus hijos, con tu familia, primeramente con tu esposa y después oras a Dios, porque entonces si maltratas a tu esposa, no le hablas a tu hermano, no sé, estás cometiendo cualquier falta y quieres orar para que Dios escuche tus oraciones, es controversial, no lo puedes hacer. Entonces, Sí. cosas básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a orar: pedir perdón, tratar bien a nuestras esposas, honrar a nuestros padres, a nuestros madres. Quizás es difícil cumplir con todas las cosas, ¿verdad? Pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que nos dé Dios la dirección en cada una de las palabras que nosotros dirijamos hacia Dios. Dime, mi amor. Amén, amén, que todo lo que estás diciendo Pensé que ibas a decir está algo, bueno. ¿verdad? No, bueno, Mira, así no, es, así es. aquí estaba escuchándote Ujú, y me gustaría mucho conocer la opinión ok. de qué opinan acerca de la oración. ¿Por qué la oración? ¿Cuál es el ¿Por qué la propósito? oración? ¿Por qué oración? ¿Qué es la oración? Para Giovanna, nuestra invitada, y después para nuestra hermana Betsaida, que nos haría mucho también conocer la opinión de ustedes. Giovanna, Sí, empezamos por ti. sí, mira, fíjense algo. El hermano Eliezer dijo algo muy importante al principio cuando él comenzó a hablar, donde dijo que muchos piensan que la oración la pueden hacer aquellas personas que ya tienen muchos años en el Evangelio o que conocen muchísimo de la Biblia o de la palabra de Dios, pero hay algo importante que a mí me gustaría compartir con ustedes, y eso está en Hechos 2. En Hechos 2, cuando Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro no era un hombre letrado, Pedro era un pescador, un simple pescador. Y Pedro en Hechos 2, en las fiestas de Pentecostés, él hizo saber que era el Espíritu Santo el que estaba allí en ese momento. Era el Espíritu Santo que hablaba a través de él. Pedro le habló a muchas personas en ese momento y muchas personas fueron convertidas, pero fue la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que podemos entender aquí con esto? Que en el momento donde tú mantienes una relación íntima con el Señor, en ese momento el Señor va a poner un carbón en tu boca. O sea, no te puedes preocupar de que cómo voy a orar, qué voy a orar. Yo siempre pongo un ejemplo y digo, cuando uno va a comenzar una relación en pareja, la comunicación es importante para poderse conocer, ¿verdad que sí? Para que venga entonces Claro. ese amor, esa pasión, pues uno tiene que enamorarse del Señor, uno tiene que apasionarse por las cosas del Señor, para que el Señor siempre esté allí y su presencia, y en todo momento Él ponga un carbón en tu boca. ¿Ves? Es algo así como esa intimidad, lo que hablaban, enciérrate, una relación genuina con el Espíritu Santo y contigo. Ok. Amén, Es amén. importante algo. Excelente. A mí me gusta porque se Ajá, dice un carbón encendido en nuestra boca, que sí. purifica nuestra boca, porque es que no somos perfectos, pero vamos a escuchar a Betsaida, porque tengo 3 consejitos para ti que estás viendo este video, pero lo vamos a hablar al final. Así que vamos a estar a Betsaida, ¿qué nos dice acerca de esto, de la oración? Bueno, la oración es una de las cosas más importantes que nos ayuda a estar cerca de nuestro Padre, de Dios, porque bien como dijo Giovanna, es como una relación de amor, en donde si no hay comunicación, se termina el amor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa relación diaria, a cada momento, que no solamente estemos cada vez que lo necesitamos pensando en Dios, no, que nosotros cada segundo, cada instante, nuestra mente siempre tenga la presencia de Dios. Y yo normalmente
lo que hago cuando voy a orar más íntimamente con Dios es primero le pido que descienda su Espíritu Santo para que a través de él yo me pueda comunicar con Dios o con Jesucristo, que son uno mismo. Porque el Espíritu Santo es como esa conexión, como el cable del teléfono, que es el que permite que nosotros tengamos ese acercamiento con Dios. Y muy importante también el pedir perdón. El pedir perdón, por eso que nos dijo Eliezer, el acercamiento es sincero y nuestro Padre lo sabe todo. No hay nada que esté oculto ante Él. Entonces, es más que un amigo, porque tú al amigo puedes no contarle algo, pero a tu Padre no, porque Él lo conoce todo. Él sabe absolutamente todo de ti, desde antes de tu concepción y después hasta el futuro que vas a tener. Entonces, como no hay que tener ningún tipo de recelo o de resguardo para lo que puedes hablar, no puedes expresarte como tú quieras con él, desde lo más profundo de tu corazón, decirle, contarle y sobre todo decirle que lo amas, glorificarlo, alabarlo, ensalzarlo, porque no hay nada más bonito. Enamorarlo. Ay, te diga, mi amor, qué bella estás, qué hermosa. Entonces eso hace que tú te enamores más de tu pareja. Igual es con Dios. El hecho de yo acercarme y decirle, Padre, te amo, te bendigo, te glorifico, te alabo, eso me va a permitir tener un mejor acercamiento con mi Padre. Y a Él le encanta que lo alabemos, que lo glorifiquemos y darle gracias. Gracias, no solamente pedirle, sino gracias por estar presente en todo momento. Esa es la manera como yo armo una oración para mi Padre, para mi amado. Qué bonito. Hermoso. Bonito. Hermoso. Yo quería comentar algo rápidamente acá. Chicos, ustedes saben, chicos, porque también tenemos... No se te escuchó, Lau. No. Sí. No se te escuchó lo que dijiste. Bueno. Que hables. Okay. Un comentario rápidamente acá que es importante también. Fíjense que acá nos manda a orar también en la intimidad, ¿ok? Y que no nos paremos en las esquinas a hablar. Pero también hay que considerar un poquito que a veces hacemos oraciones en grupo, grupales. Y tenemos que orar en voz alta, pero en un sitio apartado con nuestros hermanos o en la iglesia, ¿ok? Pero no con la intención de que nos miren y digan, oh, qué hombre tan espiritual o qué mujer tan espiritual, sino ya es algo que decidimos, mira, ¿sabes qué? Hoy nos reunimos en la casa de Giovanna, vamos a orar. Y oramos ahí y no tiene nada de malo tampoco, ¿ok? Podemos hacerlo de forma grupal o de forma íntima, no hay problema, ¿ok? Y también recuérdense que Dios nos manda a orar los unos por los otros. Si sé que mi hermana tiene algún problema, no olvidemos de incluir a nuestros hermanos en nuestras oraciones. Y particularmente les pido, acá donde yo estoy ahorita, en este país hermoso, he visto muchos compatriotas venezolanos pasando mucha necesidad. Así que yo creo que nosotros como cristianos y como compatriotas incluyamos a nuestros hermanos en esta oración, porque es realmente difícil estar con tu familia, con tu hijo pequeño solo en una calle y no tener nada. Es difícil, es difícil. Oremos por esas personas y al que podamos ayudar, señores, no lo pongan en duda y ayúdenos. Amén. Eso sí me escuchan, creo que internet está un poco lento. Es importante lo que acabas de decir, que podemos orar unos por los otros. Estamos llamados a eso, a interceder también por los demás. Ya nos queda poco tiempo. A mí me gustaría saber algo. ¿Cómo fue su reacción, chicas? ¿Cómo fue su reacción cuando le dije la primera vez que tienes que orar por otro o que tienes que orar delante de tanta gente? ¿Cómo fue tu reacción por primera vez al orar? Pasamos con, Giovanna, que algo para ti.
Bueno, la verdad, No te no acuerdas. recuerdo, ¿no? No recuerdo mucho, pero sí tengo la experiencia de que siempre tuve una pastora que en todo tiempo, sea en la iglesia, donde había mucha gente, sin decirme nada, me paraba y me decía, hermana Giovanna, venga si ore, hermana Giovanna, venga si ore, y en esos momentos era donde yo en realidad era un poquito difícil para mí porque pues yo estaba comenzando en los caminos del Señor. Pero sin embargo, pues yo me dejaba usar del Señor y decía, bueno, Dios mío, eres tú el que estás aquí, por algo lo estás haciendo. Entonces el Señor estaba como que enseñándome a orar para poder pues en estos momentos ya interceder por mis hermanos, por todo. Sí, en realidad sí fue así. Siempre nos preparan, nos lanzan al agua. Y tú, Así es. Saida, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo La mía creo que fue llorar, así que ¿cuál fue el suyo? la primera vez que me pidieron que orara, recé el Padre Nuestro. Creo que eso fue lo que hice. Me puse a rezar el Padre Nuestro y a repetir mucho. Repetía, bendito sea Señor, porque como eso es lo que escuchaba, trataba de imitar lo de los demás, lo que escuchaba. Esa fue la primera vez que oré, creo yo que me acuerde, que repetía mucho. Ya Ok. no, es diferente. Ya Ahorita, no, ahora quién la narra. ahora Ahora no, toda dele. ahora En en la lengua calle, mejor todo. dicho. Bueno, Otra nos cosa, quedan unos, un minutico rapidito. ajá, Tampoco, hermanos, nos queda poco tiempo, pero vamos a no se escuchar pongan, qué les quieres pido, decir. les pido que no se frustren las personas que no puedan orar en lengua, no se frustren que cada quien tiene sus propios dones. Lo he visto mucho en la iglesia, se sienten mal porque no pueden orar en lengua, así que no se preocupen, es parte del proceso, unos sí pueden, otros no pueden. Yo por acá tengo un amigo, vamos a ver si puede rápidamente, un minutico, Oscar, vamos a ver si puede porque tiene mala conexión, si no, bueno. ¿Cómo Oscar, estás? ¿Me escuchas? Aquí estoy. Sí, he salido varias veces y he entrado. Creo que es mi conexión aquí. rápidamente, ¿Me Oscar, ¿cómo fue escuchas? tu experiencia cuando comenzaste a orar, la primera vez que oraste? Oscar tiene poco tiempo, pero Wow. ha crecido mucho a nivel espiritual. Tengo muy poco tiempo en esto, ¿sabes? Y la primera vez que llegué a orar fue que mi pastor en una segunda clase de escuela de líderes que estoy haciendo, que ya estoy me falta la última clase de escuela de líderes. Gloria a Dios. Comenzando en la segunda clase, él me agarró y oró por mí y, y él empezó a orar en lengua y me vine en llanto y así comencé a orar, igual así en lengua, pero muy distinta a la de él, ¿sabes? Y honestamente él me dijo en ese momento que, bueno, había recibido el Espíritu Santo. Qué Y de bueno, esa manera fue, sí, disculpe mi excelente. quebranto al contarte, ¿no? Y bueno, estando yo en eso, iba empecé a ir también, después de esa segunda clase, a la cuarta clase, me invitaron a una oración de madrugada, que en pandemia están haciendo aquí en la iglesia de CCN, aquí en Venezuela, aquí en Valencia. Y bueno, fui a la primera, y escuché la primera oración de madrugada, y en la segunda oración de madrugada, el pastor de ahí de la iglesia orando. Mira, eso fue solo también que empecé, me vine en llanto solo y empecé a orar nuevamente, pero me llegó otra lengua, algo distinto, en otra voz. Mira, y así en adelante me fue pasando eso y poco a poco ya he dejado, como que antes me daba miedo, antes tenía mucho miedo, cuando comencé a hacer eso me daba mucho miedo porque eso fue algo nuevo y inesperado y figúrate, yo mucho antes de estar en los caminos del Señor, yo anteriormente había ido a cosas de esas de espiritismo
y escuchaba a esos espíritus hablar con voces locas, ¿me entiendes? Y esos, los brujos, pues, fui a eso, ¿verdad? Anteriormente, y me asusté mucho porque me acordé mucho de eso, pues, que yo escuchaba a esa gente hablar de esa manera, y entonces ahora estar yo orando así en lengua, eso me asustó mucho, y bueno, ahí me tomó mucho el pastor, y bueno, entre oraciones y conversar mucho conmigo, me hizo entender de que bueno, esto los caminos del Señor era así, pues, y que yo en parte tendría que seguir orando y orando y hablar con él en privado. Y hoy en día me está pasando de que lo he hecho más a menudo y lo he hecho también en privado y, oye, tengo el privilegio de que, de que me hable y lo escucho, Qué bueno. ¿ves? Fíjate que Y me Oscar, está pasando eso y eso ya viene siendo a 3 meses, 4 meses para acá. fíjense que Oscar es una persona que tiene poco tiempo en los caminos de Dios y él sin saber comenzó a hablar en lengua. Y hay personas que tienen muchos años y no hablan en lengua, así que no es algo Sí, limitante, es a voluntad de nuestro Padre. Él decide quién sí. le da ese Es un don, don, cada es quien tiene un su don, don. Ujú. Sí, sí, y creo que poco a poco así es. hay muy pocas cosas que empiezo cuando oro en lengua, hay muy pocas cosas que ya comienzo a comprender a entender la lengua. Esa es otra cosa que me está pasando. Así es. Excelente. Interpretación de lengua, qué bueno. Bueno, Oscar, gracias por compartir, aunque sea un poquito, porque me imagino que debe haber mucho que contar, testimonio y eso, y que sé que será Sí, de sí, edificación para muchas más personas. muchas Qué cosas que bueno, me están vamos a pasando. tratar de hacer un programa respecto a eso. Sí. Y Sí, porque también, disculpa que te interrumpa, pero también el pastor me ha dicho que tengo un don de liberación, porque he tenido muchos sueños en base a eso, incluso en base a personas de que han tenido situaciones allí en la iglesia y he soñado ya con eso, con la parte de liberación de esas personas y he orado por ellos para eso. bueno, amén. Aquí el secreto es como, bueno, Santiago 5:16 nos hablamos de eso, hay un secreto allí, es que vamos a hablar con respecto a lo que es la oración. Tres consejos. Primero, limpiar nuestro corazón. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, autoevaluarnos, ¿ok? Porque después de Dios eres tú quien sabe exactamente lo que hay en tu corazón, exactamente lo que hay. Cuando entremos a la presencia de Dios a orar, tiene que ser con un corazón humillado, con un corazón donde Dios sabe que no somos perfectos, porque todos los días dice la palabra, si tú dices que no comes pecado, ya estás pecando, ya estás siendo mentiroso. Así es. ¿Por qué? Porque todos los días cometemos un error. O sea, no somos perfectos. A lo murmuraste, caíste en algo y empezaste a murmurar y con el otro, qué sé yo, mentiste en algo, o X, tantas cosas, dijiste una mala palabra, tantas cosas que podemos hacer el día. O sea, por eso es que tenemos Espíritu Santo dentro de nosotros y le damos gracias por eso, porque nos convence de pecado. Él nos convence, mira, antes de Sí. entrar a la presencia, antes de entrar en oración, pide por esto, que sabes que fallaste en esto, para que después con un corazón como tiene que ser de la presencia de Dios. Miren, segundo está también en Santiago 1, si no me equivoco, donde habla que cuando tú entres allí a orar en lo secreto, en la intimidad, cuando vayas a orar por otro, primeramente, hágate limpiar tu corazón, pedir perdón. Y segundo, entra confiado, con la certeza, con la convicción que Dios te va a escuchar, de que Dios te está escuchando, porque aunque tú no lo puedas ver, Dios está allí. Dios está allí. Así que con la certeza y la convicción de que se va a dar, ¿ok? Y lo tercero, con acción de gracia. Cada vez que hagas una acción de gracia, porque gracias por lo bueno, gracias por lo malo, gracias por lo que me das y por lo que no me das también, porque a veces Dios
puede ser que pastes por algo y no te lo da, y no te lo va a dar, porque él es nuestro papá, él sabe él sabe perfectamente lo que a ti lo que a ti te conviene y lo que no. Eso es como, si eres papá, vas a entender eso. Se lee mi esposo, eso es como que mi hija me dio un cuchillo, quiere agarrar el cuchillo, y yo no se lo voy a dar porque es una bebé de 2 años y yo sé que se puede lastimar. Entonces, Dios sabe perfectamente lo que te conviene. Y también hay otra cuestión que es persevera en la oración. Así que bueno, de verdad estoy muy, muy complacida de que Giovanna y Betsy hayan aceptado la invitación una vez más. Espero que tampoco sea la última vez que participen aquí. Y muy agradecida también a ti, porque sabes que nada es casualidad. Así que si topaste con este video es porque Dios quiere hablar y enseñarte hoy. Y gracias a Oscar por haberse conectado también, y esperamos tenerlo en un próximo programa donde él pueda partir este testimonio, porque es hermoso conocer los testimonios y cómo Dios se mueve. Y bueno, acuérdate de suscribirte si te gustó el video, por favor, compártelo con otros, dale me gusta, porque de esa manera haces que se pueda llegar a otras personas y bendecir a otras personas también. Igual que tú, a lo mejor te una duda o se le hará una duda. Y bueno, te doy que el Señor te bendiga. Gracias por haber estado, por haber asistido. Betsaida, Giovanna, Oscar y a mi esposo también que está ahí, y sobre todo el Espíritu Santo de Dios. No sé si quieras decir algo para cerrar, amor, o quieras decir algo para cerrar en Le directo. pido a Dios que día a día nos pueda dar sabiduría, entendimiento, discernimiento espiritual, pero que lo más importante nos permita mantenernos en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, todo lo demás, todos los problemas, cualquier situación que estemos pasando, no vale nada en relación a la posición que tenemos nosotros cuando estamos a los pies de Cristo. Y eso se logra también en oración. Bueno, no, bueno, despedirme y muchas gracias por la invitación. De verdad que sí me encantan estos programas, me encantan. Bueno, sí, hay algo importante que dijiste, Lau, y es que debemos pedir confiados y con fe. Esa es una clave en la oración. Con fe de que el Señor va a dar conforme a su voluntad lo que nosotros le estamos pidiendo. Amén. Y Betsa, ¿quieres agregar algo? Estás apagando mucho la cámara, no me la estás apagando, me haces el favor. No, muchas gracias por invitarme, de verdad. A mí también me encantan estos programas, poder tener la oportunidad de compartir, formar parte de un granito de arena para que todos conozcan de lo hermoso y maravilloso que es Dios. Siempre me gusta hablar de Él, de verdad que sí. Gracias. Bueno, eso es lo que nos gusta hablar mucho de Dios, y que sabemos que Él está. Y lo más hermoso, que donde hay 2 y 3, hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Jesucristo, y todos estamos de acuerdo en algo, que estamos prácticamente de pedir y de hablar a Dios. Y así que no, amén. No sé ni qué, pero bueno, amén. Bueno, estamos despedidos, Dios les bendiga y hasta un próximo programa, el próximo domingo. Bye. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por la invitación. Bendiciones, cuídense. Chao. Chao.